Ricardo Chacana, a nuestro compañero especialista en boxeo que tuvo el privilegio de haber estado el pasado sábado por la noche, nada menos que en el Luna Park, en la victoria de Gustavo Lemos frente a Lee Selby, y donde también, bueno, tal como lo vinimos reflejando durante toda la semana, la presentación de Santiago El Tren Sánchez frente a Sansón Rosa, que terminó con derrota en la disputa del título Fede Latin en definitiva. Ricardo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Todo bien por acá, como siempre. Bueno, ¿cómo fue esa noche, no? Porque la pantalla traslada a veces un poco de toda esa vibra que hay en un festival, pero realmente estar ahí es dimensionarlo, ¿no? Y estar en un escenario como el Luna Park, con el nivel de tensión y de euforia que había por la presencia de Lemos, me imagino que habrá sido por lo menos una experiencia particular, ¿no? Para vos. Sí, sin lugar a dudas. La verdad que es mi segunda vez en el Luna Park. Tuve la suerte de haber estado en una de las últimas veladas que se hicieron, allá por el año 2006, donde estaba de fondo, un doble fondo, la Tigresa Acuña y Narváez, y el Huracán Narváez. Creo que esta situación fue diferente. Primero porque no teníamos a un campeón de fondo, pero sin embargo lo que genera Gustavo Lemos tal vez es un poco más parecido a lo que el público del Luna Park requiere de este tipo de espectáculos. Entonces, si bien por un lado no teníamos un campeonato del mundo de fondo, sí teníamos una pelea que a la gente le atraía, y además teníamos un rival de primerísimo nivel como es Lee Selby. Claro, Así bueno. que fue una velada muy muy linda, y como vos decís, la vibra del Luna Park después de muchos años se volvió a sentir. Creo yo que desde los 90 tal vez no se sentía algo como lo que se sintió el pasado sábado. Claro. Y eso que, digamos, Lemos es un boxeador muy interesante, con un récord promisorio, y tenía un desafío enorme delante, como planteabas, Lee Selby, pero no es uno de esos que se vende mucho, digamos, ¿no? Es más, ni siquiera prácticamente habló en la previa de la pelea, ¿no? No, totalmente. Es una persona bastante reservada. Me hace acordar mucho al estilo del Chino Maidana, tal vez en ese sentido, sobre todo el Chino Maidana antes de retirarse, ¿no? Claro. Después cambió un poco su perfil. Pero el Chino Maidana antes era un hombre de pocas palabras, de tratar de evitar el contacto con la prensa. Vemos es algo que tiene, pero a diferencia tal vez de otros boxeadores, él primero prioriza lo que es la familia, el entorno, y después sí le da lugar a la prensa. Es una persona muy accesible, digamos, cuando uno llega a conocerlo bien, pero a él le gusta tener bien en claro eso, ¿no? Para enfocarme en la pelea necesito enfocarme en la pelea, termina la pelea y quiero estar con mi gente, y después sí, la prensa todo lo que necesite. Claro, bueno. Así que tiene también esa parte, pero como te digo, por ahí no tiene un carisma como el que tiene Brian Castaño, por ejemplo. Claro, Sin bueno. embargo, lo que tiene es lo que hace arriba del ring, y eso es lo que a la gente le entusiasma muchísimo, y por eso llegó esta oportunidad en la cual había muchas esperanzas puestas, creo que con cierta incógnita, ¿no? Porque a pesar del récord de 27 victorias que llevaba, lo que le faltaba tal vez era probarse con un rival de fuste, ¿no? Con algún probador internacional o algo, porque las peleas que había tenido habían sido todas en Argentina, y digamos con rivales que ya estaban lejos del nivel que parecía que podía llegar a tener Lemos. Y de todas maneras, aún en ese contexto, destrabó bien una pelea complicada ante Selby, ¿no? Por la experiencia del rival que tenía delante, y además porque, bueno, no es un estilo de boxeo fácil el de Selby tampoco, ¿no? No, totalmente. Los primeros 2 rounds de Selby fueron muy buenos y demostraron que era un boxeador de clase mundial. Claro. El boxeador que le complicó la vida al actual campeón unificado de la categoría, que es Kambosos, George Kambosos. Para muchos ganó la pelea de Lee Selby 2 años atrás, fue esto. Sin embargo, fue muy bueno lo que pasó en el ring, lo que uno fue viendo, y cuando entró la primera mano neta, cambió el plan de pelea de Selby, y Lemos dio sangre y fue para adelante. Creo también que fue el corte que tuvo en el tercer round, fue un condicionante que lo llevó a Lemos a enceguecerse un poco y a mostrar ese lado bestial que tiene, que, vamos a ser sinceros, tiene muchas deficiencias técnicas y también defensivas especialmente. Sin embargo, ofensivamente es una topadora, y es muy difícil frenarlo porque además es muy preciso con los golpes. O sea, a pesar de no ser técnicamente perfecto ni mucho menos, tiene una precisión que la verdad es muy llamativa,
y que hace suponer que le puede llegar a complicar la vida a cualquiera de los top de la categoría, que es probablemente la categoría más competitiva que hay en la actualidad. ¿Y es factible, lo ves factible esto de pelear con Kambosos? Lo veo difícil por una cuestión reglamentaria, porque al ser un campeón unificado Kambosos y él venir justamente de la FIB, que es la pelea eliminatoria esta era justamente por el título FIB, claro. Si Kambosos decide continuar, primero debería defender con los otros organismos. Entonces él estaría, digamos, Lemos estaría cuarto en la lista. Claro. Por lo tanto, acá hay dos opciones, o que el título quede vacante en la próxima pelea de Kambosos. Vamos a dar un pantallazo de lo que podría pasar. Kambosos pelea con Lomachenko, por ejemplo, y gana Lomachenko, y Lomachenko decide subir de categoría, entonces quedaría vacante el título, y ahí Lemos sería el número 1. O sea, sí o sí pelearía por el título mundial Gustavo Lemos. Pero en el caso de que Kambosos continúe siendo el campeón unificado, o quien gane continúe con el título en su poder, va a tener que esperar su lugar en la fila. Por lo tanto, para mí en este momento, en el futuro próximo de Gustavo Lemos, está una pelea contra un rival que diría un poco menor de lo que es Lee Selby, porque volvemos a lo mismo, Lee Selby es un rival de categoría y importante. Estamos hablando de un Javier Fortuna, cosa que veo difícil por un tema de promotores, o un Richard Comey, boxeadores que ya han sido probados, que ya han sido campeones, y que en este momento por ahí corren un poco desde atrás. Claro. Bueno, veremos para dónde sale, porque mucho se dice, viste, pelea eliminatoria y ya se cree que mañana va a pelear por el título del mundo, y la verdad es que no siempre pasa así, ¿no? Por más que la ganes, como la ganó. Exactamente. Bien. Exactamente, acá hay 4 organismos principales que son los que terminan gestionando entre ellos este tipo de situaciones. Claro. Pero bueno, lo importante es que Lemos demostró que estaba a la altura de lo que se esperaba, incluso superó las expectativas de la mayoría, porque nadie pensó que la pelea se iba a destrabar de esta manera. O por lo menos muy pocos de los analistas de boxeo pensábamos tampoco que iba a ser así. Veíamos un Lee Selby que iba a controlar como lo hizo en los primeros 2 rounds, pero no esperábamos que Lemos terminara las cosas de la manera que lo hizo, y eso es algo que luego del gran dolor que sufrimos a la tarde con la derrota de Agustín Gauto, claro, fue como decir, bueno, tan mal no estamos. Claro. tenemos esperanza. Tenemos esperanza, tenemos algún otro boxeador en proceso de ir hacia esas grandes carteleras y esos grandes lugares donde es muy difícil llegar, ¿no? Construir una carrera así y empezar a medirte con este tipo de rivales y empezar a ganarles y empezar a sostenerte en ese nivel es complejo, es muy difícil y depende aparte de muchos factores, más allá de lo que pasa sobre el cuadrilátero específicamente, ¿no? Sin lugar a dudas, esto es un tema donde hay mucha gente involucrada y muchos intereses involucrados. Y hoy en día tenemos que entender que Gustavo Lemos sigue siendo un desconocido tal vez para el mundo boxístico internacional. Con esta victoria obviamente ya empieza a estar en el radar de todos. Pero yo, por ejemplo, en este momento lo ubico en un lugar como el que estuvo Isaac Cruz, el mexicano, hace unos meses atrás. Luego de una victoria resonante, ganó su posibilidad y enfrentó a Gervonta Davis. Es lo que puede llegar a pasar con Lemos. Si de esta pelea logra alguna pelea internacional o que tenga relevancia internacional, además de esta, va a tener la posibilidad de enfrentar a uno de esos grandes boxeadores que tiene la categoría, ya sea Davis, Lomachenko, David Haney, Ryan García, son los nombres que se me ocurren en este momento. Pero no está lejos de eso es lo importante, digamos. Está en el lote hoy en día, yo creo que está, sin lugar a dudas, entre los 7 u 8 mejores de la categoría. Claro. Bueno, veremos y ojalá pueda empezar a escalar esos lugares pequeñitos que debe ganar Lemos para poder ser un boxeador que represente en alguna pelea por título mundial. ¿Cómo lo viste a Santiago Sánchez al tren? Santiago Sánchez, bueno, tuvo una pelea difícil. Obviamente él iba de punto en esta pelea, mejor dicho. Estaba todo dado como para que el invicto José Gabriel Rosa tenga un nuevo knockout en su haber ante un boxeador como Sánchez, que sabemos que es todo o nada, ¿no? Que no deja dudas en sus peleas. Ahí fue para mí una confusión tal vez en lo que fue Santiago, el hecho de no querer tal vez demostrarse en pelea en el momento, o sea, querer esperar el momento suyo, pero sin accionar. Claro. Entonces, como se estaba peleando bajo reglas de la Asociación Mundial de Boxeo, donde no existe la cuenta de protección, que el árbitro cuando vio que no reaccionó a 3 o 4 golpes,
dio por terminada la pelea. Uno que conoce a Santiago, que lo ha visto desde amateur, sabe que Santiago muchas veces hace eso como una forma de estrategia, para llevarle una comparación y que lo entiendan todos, como Homero cuando salía campeón de boxeo, claro, que esperaba que el rival saque todas sus energías y ahí empezaba a mostrar su mejor versión. Claro. Bueno, Santiago es de ese tipo de boxeadores, deja trabajar al rival para luego intentar mostrar su parte. Bueno, en una pelea de este estilo con un reglamento de la Asociación Mundial de Boxeo, eso es un error que se puede pagar muy caro, como pasó. Al recibir 3 o 4 manos y no enviar una mano de vuelta, el árbitro dio por finalizada la pelea. Claro, bueno, sí. Digamos, hizo bien el árbitro, me parece, pero digamos, uno conociéndolo a Santiago sabe que no estaba nocaut de pie, ni mucho menos. Además, le faltaba poquito para terminar el tercer asalto. Bueno, estamos en un buen momento, ¿no?, de los boxeadores de Mar del Plata. Tenemos un flamante nuevo campeón sudamericano, como el caso de Leiva, 2 campeones sudamericanos con Bastida, un campeón argentino con Acosta, también campeón Fedebol Matías Leiva. Va a ser un año interesante, ¿no?, en ese sentido. Sin dudas, estamos ahí a la espera de que salga una nueva pelea para Lucas Bastida, ahora que va a contar también con un sparring de lujo como es Yamil Peralta. Así que es una buena noticia también tener un boxeador de ese calibre aquí en Mar del Plata, que sabemos lo que puede ayudar en la preparación, más que nada por su experiencia internacional y esas pequeñas cositas que te da el roce internacional. Los años en el boxeo amateur, en AIBA, le dan esa ventaja y son cosas que puede trasladar tranquilamente en los guanteos y que le pueden servir mucho a los boxeadores locales. Después, bueno, vamos a ver qué pasa con Franco Acosta, como decías. Tenemos los casos de Mariano Bértola y Leonel Ávila, que probablemente van a tener actividad este mes. También Chamorro, con una posibilidad muy importante ante un boxeador que hoy en día ya está muy bien catalogado a nivel internacional, como es Amílcar Vidal. Una parada bravísima que tiene el boxeador del Team Bristol Box. Pero bueno, esto es boxeo, ¿no? Sí, bueno, hay que subirse ahí, hay que estar ahí arriba. En definitiva, es una linda pelea que va a haber este fin de semana entre Domínguez Chamorro y Amílcar Vidal específicamente. Bueno, un placer, como siempre, poder dialogar con vos, contar esta experiencia y este presente del boxeo argentino que, bueno, es interesante, siempre aparece algún nombre que nos ilusiona un poco, y en este caso el de Gustavo Lemos lo ha hecho allí en el lunes, en la noche del sábado. Gracias por contarlo aquí en la 99.9, Ricardo, un abrazo. Bien, no quería dejar de decir que en semifondo de la noche hubo una gran presentación también de Evelyn Bermúdez, otra campeona internacional de Argentina, que bueno, unificó el cinturón mini mosca tanto de la Federación Internacional de Boxeo, que ya poseía ella, como el vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Sí. Así que también hay que reconocer que el boxeo femenino, si bien no está en el mejor momento en la actualidad, luego de lo que pasó con Erika Farías hace un par de semanas, más esto de Evelyn Bermúdez, lo vuelve a poner en una buena posición a nivel mundial. Bueno, ojalá sea el crecimiento siempre y sostenido del boxeo femenino también, que va a la par en definitiva. Abrazo grande, Ricardo, gracias. Adiós, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, Ricardo Chacana, nuestro especialista, estuvo allí viendo la pelea de Lemos y contándonos todos estos detalles. ¿Qué va a pasar ahora con Lemos? Porque claro, eliminatoria mundialista de la FIB, todo el mundo cree que mañana va a pelear por el título del mundo. No. Varias cosas tienen que pasar para que él llegue a pelear por un título del mundo. Se ha ganado un posicionamiento, un lugar de privilegio. Hablando de lugar de privilegio, Once Unidos le está ganando 14-7